Muy bienvenidos a este nuevo Región F, este programa maravilloso que hacemos en conjunto entre la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, Soy Chile y el diario La Estrella de Valparaíso. Siempre tenemos una gran invitada, pero primero voy a saludar a mi coconductora. ¿Cómo estás, Fabi? Hola, querida Karen, un gusto saludarte, por supuesto. Aquí estamos ya tiqui. ¿Ah? Sí. No sabemos claro cuánto sale esto, pero acá estamos ya... Claro, el programa va a salir después, pero ahora estamos tiqui. Bueno, voy a pasar a presentar a nuestra invitada con una cuña, un poquito una cita de un estudio que se presentó hace poquito que dice: debido a la pandemia y la crisis económica, la aparición de nuevos campamentos en distintas zonas de Chile ha aumentado exponencialmente, evidenciando niveles de precariedad que no se veían desde hace más de 25 años en el país. Así lo manifiesta un documento de la Fundación Techo Chile, a partir de un estudio sobre los riesgos que viven hoy los campamentos en el país y las múltiples necesidades que han aumentado exponencialmente en los últimos años. En el mismo documento, la entidad asegura que en Valparaíso existen hoy 225 campamentos, donde viven casi 24.000 familias, las que, según este estudio lanzado hace algunas semanas, están expuestas a distintos riesgos debido a la precariedad en la que habitan. En el caso de nuestra región en particular, los principales peligros están asociados a movimientos telúricos, tsunamis, sequías, marejadas y, como lo hemos visto en innumerables ocasiones, incendios forestales. Para peor, seguimos siendo la región con mayor cantidad de población viviendo en estas condiciones. Para hablar de todo eso, estamos hoy día con Claudia Cárdenas Godoy. Ella es directora regional de Techo Valparaíso, es socióloga de la Universidad de Valparaíso y además se ha especializado con un enfoque comunitario y de niñez en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Hoy día, y pese a su juventud, que la vemos que es muy jovencita, Claudia lidera la principal organización destinada al mejoramiento de la situación habitacional de quienes viven en mayor vulnerabilidad en nuestro país, precisamente como lo decíamos, en una región tan compleja como la nuestra, donde el aumento de la pobreza extrema se verifica a diario. Muy bienvenida, Claudia. Muchas gracias por invitarme a este programa de Mujeres Poderosas. Tengo el honor de poder participar y de que me hayan invitado. Oye, y para empezar, qué fuerte, porque soy yo siempre la que dice esas cifras, y generalmente no las escucho de otra persona. Entonces, bastante como impactante como verme reflejada diciendo eso constantemente, y un poco ya está como inserto en mi discurso y uno pierde quizás a veces como la fuerza de lo que se tiene escuchándolo muchas veces, pero qué potente, qué crudo, y qué impotencia también. Sobre todo, lo que ha ocurrido con los asentamientos precarios. Sí, que detrás de esas cifras que de repente pueden sonar, ¿verdad?, tanta estadística, tanto número, pero detrás de esas cifras hay rostros, hay vidas, hay historias, ¿verdad? Parto yo, querida Karen, abriendo los fuegos esta mañana. El presidente Gabriel Boric anunció, Claudia, un plan de vivienda bastante ambicioso, el que busca completar 260.000 viviendas de calidad, así lo definió el presidente de la República, al finalizar su mandato. ¿Cuál es el vínculo que existe entre Techo y el gobierno a la hora de desarrollar estos proyectos habitacionales? ¿Y cómo definen desde Techo, con la experticia, la trayectoria que ustedes tienen, lo que se entiende por una vivienda de calidad? Sí, mira. Partiendo, nosotros en realidad siempre hemos estado a disposición de este gobierno y todos los gobiernos de los municipios, ahí a la disposición de la sociedad civil, para poner a disposición nuestra experiencia finalmente. Nosotros con qué podemos aportar siempre desde el territorio. Nosotros siempre hemos dicho que nosotros estamos ahí junto a las familias, como tú dices, poniéndole rostro un poco a estos números. Y hace un tiempo Techo está levantando estos números para que sea igual de impactante para la gente que no ve esta realidad día a día. Vemos con harta esperanza todo lo que se ha planteado desde el plan de emergencia habitacional. Es primera vez que también se habla de asentamientos precarios, de cómo
un poco abolir estos asentamientos precarios con una reforma o con acciones que vayan no solamente a la reubicación de las personas a través de subsidios, sino también habla de microerradicaciones o ahí ver la condición de Valparaíso y Viña es líder en tema de erradicación y urbanización, y eso no puede ser desconocido. Entonces ahí es súper importante entender un poco la realidad y el contexto de cada región. Y yo creo que ahí podemos hacer un aporte sustancial desde la Fundación, un poco desde la experiencia de la participación. El plan de emergencia también especifica que tiene que ir de la mano de la participación ciudadana y creemos que ahí nosotros podemos ser unos actores clave, porque hace mucho tiempo que trabajamos con familias en asentamientos precarios, bueno, y en Santiago con vías de blog, con CITES, día a día. Entonces entendemos un poco más la realidad desde ahí, desde la necesidad misma, desde la familia. Creo que ahí puede ser un gran trabajo hecho en colaboración y un poco eso hemos estado haciendo también en la región. Para contarles un poco, desde los municipios nos han llamado y hemos podido dialogar como con diferentes programas y estamos muy agradecidos por eso también. ¿Y qué es una vivienda de calidad, Claudia? Disculpa, Karen. ¿Cómo se define esa segunda parte que te hacía de la pregunta? ¿Cómo es una vivienda de calidad? ¿Cómo se entiende? ¿Cuál es el desde? Sí, igual es importante mencionar que se habla de una vivienda de calidad y digna, adecuada y digna, finalmente, como se le ponen estos dos apellidos a la vivienda. Para nosotros, una vivienda adecuada en realidad tiene que ver con el contexto también familiar. No podemos especificar como solo metrajes para una familia estándar de 5 personas o una familia de 10 personas o una familia de 2 o unifamilia, una persona. Entonces creo que ahí tiene que ser mucho, insisto, como a bajarlo a la realidad de lo que se necesita. Y no es lo mismo tampoco hacer viviendas para personas que tienen, no sé, como una significancia de, no sé, pueblos indígenas, por ejemplo. Entonces, por eso digo que tiene que ser muy acompañado y la vivienda digna y adecuada va en son de las necesidades culturales también que tengan las familias que van a optar a esas viviendas. Claudia, ¿cómo se combina estas necesidades y esta necesidad de creación de nuevas viviendas con la falta de recursos, con el déficit de espacios? O sea, de hecho, entre Santiago y Valparaíso se concentra casi la mitad de la falta de terreno. Y en el caso de nuestra región, además, hemos visto un crecimiento muy, muy importante de los campamentos, digamos. Si antes se concentraban en Viña, Valparaíso, hoy día se ven hacia el interior, se ven hacia el Troncal Sur, ¿cierto? ¿Cómo se conjuga todo eso con, además, el aumento sostenido de personas viviendo en esta situación? Sí, yo creo que ahí todos jugamos un rol súper fundamental. No sé, hay varios privados que tienen terrenos donde se asientan las personas de campamento, terrenos fiscales, municipales. Entonces yo creo que ahí hay que hacer un trabajo bien conjunto en un poco ver la planificación en vías de poder, no sé, no solo el uso, insisto, de radicar personas, como tú decías, la falta como de terreno, sobre todo en el Gran Valparaíso o en el centro de las ciudades donde generalmente se asientan también, nosotros no los vemos, pero a 5 minutos de la Plaza de Viña hay campamentos. Solo que están un poquito más escondidos en los cerros. Entonces yo creo que una voluntad un poco como de todos, el llamado a todos de poder construir un plan donde en verdad todos aportemos de diferentes aristas a abolir un poco el tema de la vivienda. Lo que sí, y hay que entender que este problema no se ha solucionado en tantos años y no podemos pretender que se solucione ni en este gobierno y no creo que en un gran tiempo. Y ahí está el rol también del Techo y de nosotros, de como fundación. O sea, finalmente es realizar ese acompañamiento. Nosotros, eso es lo que hacemos, el acompañamiento de las familias, de las comunidades, de generar el músculo participativo en nuestras comunidades en vía de la formalización. Y eso puede ser en 2 años, 3 años, 10 años o incluso toda una vida que no pase eso. Y perdón, y falta un poquito también que se pongan, perdón Fabi, que se pongan la manito en el corazón un poco tanto los privados como los municipios.
Sí, yo creo que ahí, creo que, insisto, es muy importante el plan de emergencia habitacional que se está proponiendo, porque ahí un poco empuja a que las voluntades vayan teniendo conversaciones y vayan proponiendo acciones en torno a todos. Insisto, esto es una problemática de todos, no solo como de un gobierno o solo de los privados, es una problemática en definitiva que yo misma riendo, por decirlo de una forma. Entonces, de todos para construir, insisto, como para ir bajando la cantidad de familias finalmente, eso se traduce en familias con déficit habitacional. Ahora también, perdón Claudia, esto en un contexto donde además ha habido un aumento en el 36% del déficit habitacional en el país. ¿Cuál es el diagnóstico de techo sobre esta situación donde al parecer, y también aprovecho de preguntarte, el estallido social y la pandemia han contribuido también de alguna otra forma a aumentar estos indicadores? Sí, mira, o sea, lamentablemente nosotros como fundación se viene visualizando hace mucho tiempo, o sea, y lamentablemente nosotros hoy día estamos haciendo un despliegue territorial, nuevamente actualizando el catastro de campamentos y probablemente las cifras nuevamente aumenten. Y cuando nosotros, claro, hacemos este catastro, levantamos un poco también datos del por qué, para lo que tú decías, mencionabas, como para entender un poco, y la mayoría de las familias, efectivamente hubo una explosión después del 2019 y se agudizó mucho más en pandemia por la falta de recursos. O sea, más del 50% de las personas encuestadas, de los campamentos encuestados que nosotros realizamos, dicen que es por la falta o por los altos costos de la vivienda, de los arriendos, haber quedado sin trabajo, sin un ingreso económico en la familia. Entonces los empujan y los obligan finalmente un poco a lo que nosotros vamos a los asentamientos precarios, a instalarse en campamentos. Y un poco eso también se extrapola a lo que pasa como en bloques, en poblaciones, el tener que llegar de allegado nuevamente quizá a la casa como de algún familiar. Entonces, eh, obviamente tiene que ver mucho como la situación económica que pasó en el estallido y en la pandemia sobre todo. Claudia, ¿cómo evalúas tú, en términos generales, no en términos como políticos, ¿cierto? El rol que han tenido los gobiernos, te lo planteo desde el regreso a la democracia, en términos de mejorar la calidad de vida de las personas que están en situación más vulnerable. Y te lo pregunto también porque ha habido como crisis en sus momentos bien complejas, las casas Copeva, no sé si tú te acuerdas porque eres más jovencita, que se llovían enteras y estaban recién entregadas, unas casas que eran como de, no sé, 5 metros cuadrados, que era ridículo. También siempre se ha criticado el hecho de que las personas se las saca de su entorno, de sus redes, para instalarlas en la periferia, y eso lo vemos acá, por ejemplo, en Viña, la ciudad bella, ¿cierto? Que, claro, uno sube un poquito y ya no es tan bella, ¿verdad? Entonces, ¿cómo evalúas tú como el rol que han tenido los gobiernos en general en ese sentido? O sea, como te decía, más que como yo, sino como fundación, siempre hemos agradecido y nos hemos puesto a disposición, como les comentaba, cualquier tipo de gobierno y cualquier entidad que quiera trabajar con la familia y en pro también de mejorar la calidad de vida, sobre todo en solución habitacional. Entonces, yo creo que, claro, como a lo largo de la historia han habido fallas y han habido aciertos. Pero lo que nosotros firmemente estamos convencidos es que la voluntad de hoy día y a lo largo de la historia creo que ha aumentado en términos de políticas habitacionales, y eso es lo que a nosotros nos importa, cómo vamos avanzando. Si bien, claro, como tú dices, han habido varios intentos medio fallidos o no tan dignos un poco en lo práctico de cómo se materializa esa idea, hoy día estamos bien esperanzados de lo que se puede venir, y estamos súper contentos también que por primera vez quizás la política habitacional está siendo tan en boga como
tan ahí latente, como tan presente como, y no solo en los políticos ni en los privados, en la gente. Hoy día tú caminas por la calle y se escucha como que gente discute como por el plan de emergencia, y eso es súper bueno, porque está ahí incierto hoy día en el ADN de la sociedad, el entender que hay mucha gente que no tiene una vivienda digna o que no, ni siquiera tiene la posibilidad de acceder a una vivienda. Con respecto, Claudia, a esto mismo que tú decías, ¿verdad? Al tema del derecho a la vivienda digna, era justamente una garantía básica que estaba estipulada en la propuesta constitucional que se rechazó, ¿verdad? Hace algunas semanas atrás. ¿Cómo debiera tratarse el déficit habitacional en una nueva protesta constitucional, considerando además que era uno de los puntos que otros no, evidentemente, pero era uno de los puntos que generaba un acuerdo y un consenso político bastante transversal? ¿Cómo crees tú que debiera abordarse el tema en la nueva propuesta? Sí, por supuesto que se debe abordar como un derecho. Yo creo que en eso no podemos retroceder. Si no garantizamos como derecho a la vivienda, probablemente también nos pase como lo que mencionaban de políticas bien un poco ahí no tan estrictas o en la práctica que no lleven a buen puerto. Y yo creo que ya está instalado. Bajo también, insisto, el plan de emergencia habitacional viene a cambiar muchas cosas, desde la visión que se tiene y de la urgencia que se tiene a la solución habitacional. Entonces yo creo, y creo que también como fundación, debería estar, y yo creo que casi que tenemos asegurado el que esté el derecho a la vivienda por todo lo que pasa. Claudia, ¿cómo influye también en este fenómeno, en este aumento en este crecimiento de los asentamientos más precarios, el aumento de la migración, que ha sido muy importante en los últimos años? ¿Qué le estamos ofreciendo hoy día en realidad a este Chile que parece que no es tan amigo del forastero, no? Uh-huh. Sí, mira, un poco contarles, nosotros bajo el último catastro que hicimos, tenemos una población en nuestros campamentos de solo el 8% de personas migrantes. Nosotros creemos que ahora con el catastro que estamos haciendo y desplegando este año, ese porcentaje va a aumentar. En particular, ¿cómo trata la Fundación este tipo de cosas? De incluirlo en las comunidades. A veces, claro, como se tiene como este prejuicio un poco de que no somos tan amigos del forastero, pero nosotros vemos día a día que los migrantes sí están incluidos como en la participación comunitaria en muchos de nuestros campamentos. Se trata de igual forma que un vecino o un poblador chileno. Entonces ahí está el trato. Yo creo que tiene que ver más como el prejuicio que tienen en torno a la migración que lo que se da finalmente como en los asentamientos de Caribe. Claudia, en el mismo estudio que mencionábamos en un comienzo, este catastro realizado en el 2021 que tú contabas ahora que están actualizando, de las más de 80.000 personas que habitan en campamentos en nuestra región, 17% son niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo se vulneran los derechos de la infancia y la adolescencia cuando no hay dignidad, cuando hay hacinamiento y cuando esto conlleva también una serie, lo hemos visto, de otros problemas asociados? Sí, nosotros en Techo tenemos un programa, bueno, un poco de mitificar lo que hacemos como fundación, no solamente hacemos media agua, sino que también tenemos, insisto, nuestro trabajo en el grueso del acompañamiento de familia. Nosotros este año, más encima, cumplimos 25 años haciendo como ese trabajo, arduo trabajo en los campamentos. Tenemos un programa de educación como fundación y ahí tratamos un poco lo que ocurre de integrar a los niños en la participación como comunitaria. Es bien sabido que, como tú dices, bien vulnerados los derechos de los niños, o sea, partamos que no tienen una vivienda. Partamos también de que muchos de esos niños quedan desconectados, no pueden bajar, sobre todo en invierno, en lluvias a sus colegios, y eso ya también es una vulneración de derechos. De no poder acceder a una educación por cosas y condiciones territoriales.
¿Y qué hacemos nosotros? Tratamos de que de verdad ese niño se sienta un niño con derechos, de que tiene la posibilidad de decir, de voz, como de injerencia en sus comunidades, de hacerlos partícipes de nuestro proyecto de organización comunitaria, entendiendo que muchas veces los niños también son invisibilizados en todo ámbito, no solamente los niños en términos de asentamientos precarios. Siempre hay una mirada muy adultocentrista desde el niño. Y nunca en ningún tipo de planificación o programa se pide la opinión del niño de cómo hacerlo. Entonces, desde ahí la vulneración en todo ámbito, desde la base de los niños, para mí es muy brutal. Entonces tratamos como fundación que a través de este programa, si bien ya están muy vulnerados los derechos, tratar de que algunos derechos o que ellos entiendan que son sujetos de derechos. Fabi, voy a decir dos cosas. Uno, nos queda muy poquito tiempo, así que voy a ir yo con una pregunta y luego tú con la última y ya está. Porque siempre nos pasa lo mismo, y ya no voy a repetir nuestra frase cliché, que la gente cree que es cliché, pero en verdad es cierta, que siempre se nos acaba el tiempo antes que terminemos las preguntas. Eso era uno. Y dos, para Claudia, te voy a hacer una pregunta que te la voy a hacer con mucho cariño, yo sé que la Fabi se suma a esto, porque durante la pandemia nosotros entrevistamos aquí en Región F a María Medina, dirigente histórica del campamento Manuel Bustos, ¿cierto?, que falleció el año pasado y a la cual le tenemos mucho cariño. De hecho, ella estuvo 2 veces en nuestro programa. Ella contaba en ese momento lo complejo que estaba resultando la pandemia para las personas que allí habitaban, contaba cómo estaban organizándose en torno a las ollas comunes, criticaba también la falta de respeto que había de las autoridades hacia quienes vivían ahí, incluso ella decía una frase que fue muy fuerte, que es que le daba pena ver cómo sus vecinos corrían detrás de una camioneta por una caja de alimentos. Más allá de la falta de recursos, falta de espacio para paliar la crisis habitacional, ¿qué falta para paliar el déficit de humanidad que muchas veces tenemos como chilenos con nuestros compatriotas que tienen menos posibilidades? Creo que es derribar prejuicios. Esta idea de que la gente de asentamientos precarios llega ahí porque quiere todo gratis, son frases comunes, de que somos unos aprovechados. No lo digo yo, lo dice en realidad, por supuesto yo no lo pienso, pero son frases que yo me he encontrado muchas veces, como cuando se pone en la palestra el tema de los campamentos, cuando se pone en la palestra la vulneración de derechos. Yo creo que eso, tenemos que avanzar en un país menos prejuicioso para poder ser más solidarios y entender un poco el contexto de las personas que viven esas situaciones. Es muy fácil poder criticar y decir desde la comodidad de una casa que no se llueve, de tener la locomoción saliendo de la casa. Yo creo que ese es el problema, y a nivel un poco más de instituciones es ir a ver qué sucede, como conversar con la gente. Yo creo que nos falta mucho el volver a encontrarnos, el comunicarnos, en conversar, en entender desde dónde se gesta las problemáticas, cuál podría ser o llegar a ser la solución. Eso creo, somos un país todavía muy prejuicioso con los migrantes, con la gente un poco que vive vulneración constantemente, y creo que en eso tenemos que ir avanzando. Somos un país que hoy día recibe muchos migrantes y tenemos que estar abiertos también a entender el porqué. No creo que nadie quiera salir de su nación solo porque le parece que es mejor irse a otra. Hay varios contextos. Dejar a su familia, dejar donde naciste es duro. Y para la gente de asentamientos precarios también es duro. Claudia, para cerrar, somos un programa que tiene una clara mirada, ¿verdad, Karen, territorial, y tenemos entrevistadas de todo Chile, pero tenemos una mirada, ¿verdad?, desde nuestra región. Y Karen te mencionaba a una entrevistada que, concuerdo, la llevamos en el corazón, siempre la mencionamos cada vez que podemos, que es nuestra querida María Medina,
que se relaciona con el campamento Manuel Bustos. También acá está el campamento Felipe Camiroaga. Hay asentamientos súper históricos, y acá se habla mucho de Viña, Ciudad Bella, ¿verdad? Valparaíso, Patrimonio de la Humanidad, pero tenemos una realidad bastante brutal en cuanto al número de personas que justamente viven en asentamientos precarios. ¿Cuáles son, o si hay en el mediano, en el corto plazo, algún proyecto que Techo esté desarrollando acá en nuestra quinta región? Sí, mira, Techo también tiene un área que se llama inmobiliaria y social, y nosotros en varias ocasiones entregamos proyectos de subsidio habitacional, casas sociales, en La Cruz, en Playa Ancha, en Reñaca, que son tipo condominio. Y hoy día se está trabajando en un barrio evolutivo, justamente en la Manuel Bustos, que es un proyecto, un piloto nuevo, vamos a ver cómo resulta, pero en temáticas como más de urbanización y erradicación. Bueno, les cuento, ayer estuve en Mesana, otro campamento histórico de la comuna de Valparaíso, muy feliz por Celsa, la dirigenta, por haber conseguido el proyecto de pavimentación de una calle central de Mesana. Entonces también desde Techo celebramos también los avances que podemos tener fuera de la fundación y con otros actores. Nosotros hoy día estamos bien contentos de que hayan hartos avances. La Manuel Bustos hoy día está en un proceso de transformación al barrio Manuel Bustos. O sea, como qué potente suena, como imagínate la emoción de las dirigentes cada vez que dicen que hoy día se van a llamar un barrio. Y ahí cómo estamos y cómo ayudamos o cómo empujamos como Techo estando todavía con ellas. Nosotros, Techo está siempre donde está la urgencia, pero también entendemos que tenemos que hacer el acompañamiento a nuestros campamentos históricos en esto que es súper difícil y que se ha postergado por tantos años. O sea, hoy día están con ese proyecto, pero ya va retrasado mucho tiempo y probablemente sea para largo tiempo más. Pero por eso te cuento, desde Techo tenemos una inmobiliaria que un poco va directamente a hacer viviendas sociales, pero también ahí estamos codo a codo firmemente como con los campamentos que se quieren radicar y que tienen proyectos de regularización y urbanización finalmente en los territorios donde están. Esas viviendas evolutivas, solo para cerrar, son unas viviendas que me pareció leer que se construyen en muy poco tiempo y que permiten ir como ampliándola, ¿no? Exacto, dan la posibilidad de que te dan como el caparazón un poco de la vivienda y algunas estructuras dentro, pero que dan la posibilidad de poder ir modificándola para que finalmente las familias utilicen el espacio de mejor forma. Buenísimo. Muchas gracias, Claudia. Te quiero agradecer por tu generosidad, además por contestar todas las 1000 interrogantes que nos surgen con la Fabi en estos temas que nos importan harto, la verdad. Así que darte las gracias. Gracias, Fabi. Ya nos veremos en un par de semanitas más con otra entrevistada. Y nada, lo mismo a quienes nos ven. Un besito grande. Nos vemos en 2 semanitas más. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Chao, chao. Chao. Chao.